Repercusiones, a ver, porque vamos a tomar estos ejemplos, ¿no? Lo que sucede en la apertura de los bares. Hay muchos datos para repasar, para concientizar y para escuchar a los que saben, como la doctora, es infectóloga, Elena Obieta, que está ya vía Skype en comunicación. Yanina y Rubén, doctora, los saludamos. Buen día, gracias por estar. Gracias por convocarnos, Yanina. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Elena. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, Elena, ¿cuál es la situación, la vista de usted como médica infectóloga a esta altura de la pandemia, con más de 11.000 muertos, 58 en el último parte desde anoche a hoy en la República Argentina, con reaperturas que se van dando? ¿Cómo lo estamos viviendo los argentinos o cómo deberíamos vivir a esta altura de la pandemia? No soy quien para decir cómo deberíamos vivirlo los argentinos. Te puedo decir cómo lo vivo yo. En cuanto a los mi cuidados me entorno. refiero, doctora. Claro, no, ya te entiendo, perfecto. Lo que quiero decirte es que, digamos, cómo lo vivo yo y mi entorno y mis compañeros, Sí. pensamos, bueno, falta menos. A como dé lugar, falta menos. Obviamente, no es posible sostener, o no era posible sostener, ni a nivel local ni a nivel internacional, un bloqueo, un lockdown absoluto eternamente hasta que tuviéramos vacuna, ¿sí? O indefinidamente hasta que tuviéramos vacuna, que además tiene que ser una vacuna universal, porque de poco serviría vacunar a solamente un país o una parte de un país y dejar el resto afuera. Digamos, hay que hablar de equidad en este sentido. Veo esto de las aperturas que tienen que ser con la mirada y el cuidado local de cada jurisdicción, ¿sí? Cada jurisdicción obviamente conoce sus propios datos, porque son luego esos datos los que se suben a la plataforma de la Nación, y cada uno sabe si tiene un brote en conglomerado en determinado barrio, o si tiene una circulación comunitaria expandida, o si puede establecer protocolos que luego hay que cumplirlos a esos protocolos, y luego también insistir y sostener en la responsabilidad individual. Yo tengo el derecho, ayer lo comentábamos, yo tengo el derecho de elegir si entro a un local, ¿sí?, donde veo que no se está cumpliendo el protocolo, o donde si hay más de 3 personas y yo me meto igual. O yo puedo decir, si en mi jurisdicción autorizan una reunión de hasta 8 personas al aire libre, y yo llego a esa reunión y hay 10 o 14 y no se puede garantizar la distancia física, yo tengo el derecho y diría el deber de irme y no quedarme. Tal cual. Lo mismo para un restaurante, un barcito, un Doctora, café, lo que fuere. En ese sentido, miren, mientras habla, pantalla dividida, vemos esta apertura de los bares. Por un lado, la responsabilidad ciudadana, por el otro lado, no lo queremos puntualizar en lo que vimos recién, pero es uno de los tantos ejemplos. Recién ocurrió en Belgrano, pero se repite en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, que mientras esperan el café o algo para comer, la gente está sin barbijo y se reúne y habla. Y uno escucha, durante toda esta semana, lo escucha hasta en los grupos de WhatsApp de familiares o de amigos, no, vamos porque tenemos menos posibilidad de contagio al aire libre. ¿Qué se le dice, doctor? ¿Hasta dónde es menor la posibilidad de contagio? ¿Y hasta dónde es el riesgo, por ejemplo, como veíamos recién, un adulto mayor compartiendo seguramente con familia y sin barbijo? Todos tenemos que seguir utilizando estas simples medidas de prevención, que son la distancia física de 2 metros, la utilización de barbijo y el lavado de manos. Obviamente, el aire libre, ¿sí?, tiene menos riesgo porque hay menos concentración de virus que si estamos 8 en una habitación cerrada de 2x2, sin ventilar, obviamente. Pero el virus puede estar bien, en la mesa o en la silla que yo estoy tocando, por ejemplo, en el bar. Absolutamente, pero entonces, ¿qué haces ahí? Te lavas las manos. De 2 metros de distancia física, utilización de barbijo, lavado de manos. ¿Sí? Si yo voy a estar sentada, me siento en un barcito, que no veo la hora, chicos, porque, digamos, el hecho de que nosotros salgamos a trabajar todos los días no quiere decir que este aislamiento no nos perturba para nada. Obvio. Pero yo puedo, si pudiera ir a un barcito a sentarme a tomar un café, hay 2 posibilidades. Una, que lo haga con quien forma parte de mi burbuja, esa palabra que se puso de moda a propósito de lo del fútbol. ¿Sí? Si yo voy a estar solamente con los miembros de mi burbuja, ¿sí?,
la persona con la que duermo, mis hijos, etcétera. Con ellos, obviamente, igual que en casa, puedo estar a menos de 2 metros. Bien. Ahora, si yo veo que la mesa de al lado o la camarera no tiene puesto barbijo, ¿sí? Yo ahí no debería quedarme. Porque después, y esta es una de las preocupaciones que se está hablando mucho, sobre todo por esta segunda ola en Europa, por ejemplo, que se le echa la culpa a los más jóvenes, nosotros tenemos que pensar, hay un modelo matemático, epidemiológico, que es como si fuera una gran piscina la humanidad, ¿sí? Al principio se afectaron los que estaban en la parte más honda, ¿sí? Los más expuestos, los ancianos, los que tenían enfermedades comórbidas, etcétera. Ahora se están empezando a infectar los que están en la parte del medio, el grupo Claro. que tiene entre 20 y 40 años o 50, ¿sí? Que entiendo que necesitan salir, o que salen a trabajar, etcétera, y que piensan que no tienen riesgo. Dos opciones ahí de nuevo, ¿sí? Puede que vos no tengas riesgo y que lo pases relativamente bien, como una pequeña gripe, ¿sí? O puede que no te vaya tan bien. Tenemos, lamentablemente, compañeros de trabajo que con 39 años y sanos y sin factores de riesgo la están peleando en una terapia intensiva. Entonces no es como para tomar a la ligera, Claro. con el agravante de que si tenés 20 años y después vas a ir a llevarle la compra a tu abuela, ¿sí? Y no vas a tener el barbijo porque total es tu abuela y le querés dar un abrazo, ¿sí? La podés contagiar a tu abuela si estuvo guardada estos 6 meses y no adquirió COVID. Exactamente. Entonces, el tema es seguir con la responsabilidad individual y hacer que se cumplan los protocolos en las distintas actividades que se vayan abriendo. Hay mucha más adquisición de virus a nivel comunitario, Sí, por reuniones sociales y familiares y demás, que en los lugares de trabajo, por ejemplo, en una fábrica donde ya se instalaron los protocolos de claro. trabajo y de cuidado. Claro, precisamente muchas veces se da eso, ¿no? Que se dan casos en las empresas. De hecho, hay empresas que están muy preocupadas por la cantidad de casos, empresas chicas y empresas grandes, pero que muchas veces ese foco de contagio, ese contagio llegó desde afuera, no precisamente Por supuesto. En la planta, ¿no? Porque posiblemente el empleado el fin de semana estuvo con la familia, se reunió con amigos. Eso también es imposible de poder detectar. Muchas veces por eso acá volvemos a la responsabilidad social individual de cada uno de nosotros. Absolutamente. Yo te doy un pequeño ejemplo. A ver. Mi compañera del servicio, ¿sí? De chica joven, sana, buena, obviamente altamente expuesta, como estamos nosotros, tuvo COVID, gracias a Dios, estuvo todo bien, etcétera. Ninguna del resto de las médicas del servicio calificó de contacto estrecho y por lo tanto todas seguimos yendo a trabajar. No nos tuvimos que aislar. ¿Por qué? Porque dentro del servicio, si estamos en el consultorio y estamos a menos de 2 metros, estamos todas con barbijo. Si salimos del consultorio para tomarnos el cafecito, mientras una toma el café, la otra tiene puesto el barbijo. Y después, cuando le toca a la otra tomarse el café, yo me pongo el barbijo. De esa manera, Bueno. ninguna Muy calificó bueno de ese contacto detalle, estrecho. doctora. Es muy bueno Porque ese si no, detalle nadie para trabaja tener en cuenta para Y quienes sí. salen, ¿no? Y sí. Y esto de no compartir el mate, esto de, digamos, lo vemos, vas al Bajo de San Isidro. Yo Sí. vivo en San Isidro, trabajo en San Isidro. Y realmente ver grupos de jóvenes, insisto con esto, y no los quiero criminalizar ni echarles la culpa de nada. Puedo entender esta cuestión hasta generacional de Sí. decir, listo, dale, nos juntamos. Lo puedo entender. Ahora, si te vas a juntar en el Bajo de San Isidro en una ronda, no compartas el mate y tenés puesto el barbijo, Sí. ¿sí? Y quédate a 2 metros de el resto, ¿sí? Porque de veras que no sabemos el rol y la capacidad de contagio de los asintomáticos está demostrada. Y si haces eso, no vayas existe. a ver a la abuela, ¿no? Y si haces eso, no vayas a ver a la abuela. No vayas a ver a la abuela, pero entonces después estuviste en el auto que te prestó tu papá, Claro. y entonces después tu papá agarró el volante, digamos, no Se somos entiende. Robinson Crusoe que Doctora. estamos adentro de una isla y nada. Se entiende. A ver, otro de los temas que uno va escuchando. Se vienen temperaturas de más de 20 grados. Se viene la primavera. Y muchos, a Sí, ver... gracias a Dios. Sí, pero a ver, en lo que respecta al virus,
con las temperaturas de más de 20. ¿Hasta dónde es un mito? ¿Hasta dónde está comprobado? Porque veo que esto se escucha. No, qué lindo viene el calorcito, va a bajar la circulación del virus. No es así, Sí, ¿no? yo creo que el calor o la primavera, doctora, perdón que interrumpa, pero me parece que lo que favorece es que podemos quizás sociabilizar un poquito al aire libre, pero no que el virus no va a estar. Nos permite vivir de otra manera. Es algo parecido a lo que decís, Janina. Cuando hace frío, obviamente estamos todos adentro, encerrados, y error, no se abren las ventanas porque entra el chiflete y habría que abrirlo igual, ¿sí? Y lo que sucede es que obviamente cuando hace más calorcito podemos estar al aire libre. Como decíamos antes, al aire libre, si estoy a 2 metros de distancia del otro, el riesgo ahí es bajo, salvo que yo toque superficies, no me lave las manos y después me toque la cara, los ojos, la nariz, ¿sí? Entonces, dicho esto, también hay que tener precaución por el tema de que cuando venga todavía más calor, ¿sí? Si bien hay menos circulación de virus respiratorios en general, estadísticamente, vamos a poner otro ejemplo, salgamos de coronavirus. En el verano hay menos episodios de gripe que en invierno. Pero el calor no frena el COVID. Pero los hay. No. Y otra cosa importante, ¿sí? Vamos a estar, va a haber 35 grados, 40 grados y vos vas a prender el aire acondicionado en tu casa. Y vas a decir, hace calor, tengo el aire acondicionado, no hay COVID, me junto. No, señor, porque también está demostrado dentro de un ambiente cerrado y seco, ¿sí? Aunque tengas el aire acondicionado y aunque afuera haya 40 grados, podés adquirir COVID. De hecho, una de las cosas que dio origen a la falsa teoría de que el virus circulaba en el aire, que no es así, aclaro nuevamente, no flota en el aire el virus, fue a partir de un episodio de un restaurante en China, de un señor que fue a comer, asintomático él, ¿sí? Y esa noche luego tuvo síntomas. Y entonces empezaron a detectar en distintas personas que habían estado en ese restaurante. ¿Qué sucedía? En primer lugar, las mesas estaban a menos de 1,5 metros. Entonces el señor comió con su mujer, con su burbujita, pero el resto de los comensales no tenía eran distancia. de su burbuja y las mesas estaban muy cerquita. Y segundo, que también se demostró que si bien revisando el aire acondicionado, buscando virus en los filtros del aire, no lo encontraron, la dirección y la velocidad de esa onda del aire acondicionado, ¿sí? Ese que lleva el aire fresco, estaba en la dirección de donde este señor respiraba, hablaba, comía, etcétera, y se fueron contagiando en ese orden. ¿Se entendió? Sí, claro. Clarísimo, como siempre, doctora. Muchísimas gracias. Le mandamos un beso, que tenga un buen fin de semana, que pueda descansar también en este fin de semana. Gracias. Por favor, no dejen de cuidarse. Son medidas simples. Lavado de manos, que espero que haya venido para quedarse para siempre. La utilización del barbijo, cuando voy a estar a menos de 2 metros de distancia del otro y el otro no forma parte de mi burbuja familiar. Y los 2 metros de distancia física obligados, respetando los protocolos en los negocios, en la actividad que sea que se dé. ¿Sí? Si te dicen que puedes ir a nadar al aire libre y no usar el vestuario, pues no uses el vestuario. Perfecto. Gracias por recordarlo, gracias por los consejos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Un placer. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau.